Bienvenidas, bienvenidos al momento ideal para escuchar la radio. Mitos, historias. Vamos en busca de la verdad. Cada martes en A las Puertas de Magonia. Hoy, a pedido de ustedes, nuevamente vamos en busca de Rubén Morales y esta gran entrevista, los ovnis de la Argentina. A las Puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal, por GDS, la radio que nos une. A las Puertas de Magonia, hoy se encuentra con Rubén Morales, una persona a la que en general es admirado, respetado por todo el movimiento ufológico, y además que ha hecho historia. Hizo mención a Rubén Luis Pacheco en el programa anterior. En lo personal es alguien a quien admiro y respeto intelectualmente. Rubén es escritor. Él se define como publicista, así lo hemos escuchado en más de una oportunidad. Es psicólogo social. Rubén, vamos a hablar hoy de tu libro acerca de los ovnis de la Antártida. Pero, ¿quién es Rubén Morales? Hola, muy buenas noches, estimado Carlos. Un gusto mantener esta charla y la verdad que compartimos una amistad de muchos años que valoro muchísimo. Respecto a quién es Rubén Morales, bueno, no tengo mayor idea de lo que has comentado en este mensaje, pero no acostumbro a definirme. Digamos que siempre me interesó el tema del tema de los no identificados, el tema de los ovnis, y por eso he incursionado en estos temas, como también en otros, por supuesto, ¿no? Como muy bien dices, soy psicólogo social, soy docente de comunicación política y publicitario, trabajador publicitario que he trabajado también en muchas campañas políticas. Y bueno, me interesan todos estos temas que tienen que ver con la comunicación. De hecho, estoy siguiendo bastante los temas relacionados con la comunicación en tiempos de pandemia que se están dando actualmente, ¿no? Época interesante de analizar realmente esta. Sí, realmente una época interesante de analizar y también teniendo en cuenta que cuando hablamos de comunicación política, bueno, que toda política se transmite a través de comunicación, ¿no? La comunicación es básicamente lo único que nos vincula como humanos, y eso hace que digamos, sea un factor absolutamente gravitante. La palabra, la comunicación, los términos que se utilizan, de alguna manera definen lo que somos y definen cómo nos relacionamos con los demás y cómo vemos el mundo. ¿La palabra construye realidad para vos, Rubén? ¿La palabra construye realidad o se hace eco de una realidad? Porque esto también tiene que ver con el tema que estamos abordando en cuanto a las definiciones, a los informes, a los testimonios. Claro, sí, digamos que para no alejarnos del tema en cuestión y que nos convoca, digamos que es el tema de los ovnis, la propia palabra ovni es una palabra que construye una, digamos, realidad o no, depende de quién la pronuncie, ¿no es cierto? Están los que dicen que son naves extraterrestres y están los que dicen que son confusiones con objetos vulgares y que se declaran totalmente agnósticos de que pueda tratarse de visitas extraterrestres, y están los que tienen hipótesis más avanzadas como el amigo Pacheco y todo el grupo de CIFO, como muy bien habías mencionado. Pero a mí para que veamos hasta qué punto la palabra digamos define la realidad, yo cuando hice la primera edición de mi libro dije, bueno, vamos a hacer una cosa, tengo que hablar de ovnis, me fijo
en el diccionario de la RAE, ya que quiero hacer un libro académico, un libro que digamos no es un libro de lectura en las playas de Mar del Plata en pleno verano, digo, puede llegar a leerse en esas circunstancias, pero es un libro de lectura bastante compleja en el sentido de que tiene muchos datos, mucha información. No es esto no va a ser nunca un bestseller. De hecho, ha sido lo más riguroso que escribí en mi vida, porque había leído tantas mentiras, tantas falsedades, tantas engañifas con respecto a lo que pasó en la Antártida, que decidí hacer honor a quien fue mi amigo, el capitán Daniel Alberto Pericé, que fue el principal testigo, investigador y divulgador de estos temas en su momento, cuando se produjeron las observaciones de Isla Decepción y de Islas Orcadas en 1965, que resolví hacer un libro que de alguna manera honre su memoria y la de muchos otros que figuran en el libro, que lamentablemente ya no están entre nosotros, y que me han contado sus historias, sus anécdotas, sus vivencias en el continente blanco, que son realmente historias extraordinarias recogidas en este libro, y que se las analiza desde todos los puntos de vista, de tanto del punto de vista del análisis físico de las observaciones, como desde un aspecto social también, y de un aspecto mediático también. Así que se evalúa todo eso. Pero ¿a qué iba? Como parte del trabajo decía, se me ocurrió buscar en el diccionario, dije, bueno, ya que tenemos que hablar de ovnis de la Antártida, veamos qué dice el diccionario con respecto a la palabra ovni. Y me encuentro con una definición con la cual estoy en total desacuerdo. Y de pronto veo que es una definición que estigmatiza lo que es la palabra ovni. Y entonces en la primera edición del libro puse toda una crítica a la definición que había hecho el diccionario, ¿no? Y no sé si fue casualidad o consecuencia, pero poco tiempo después de publicarse ese libro, la RAE modifica la definición que había puesto antes y la cambia totalmente. O sea que, y no hubo ningún anuncio de eso, ¿no? Ahora la definición actual es que dice acrónimo de objeto volador no identificado, calco del acrónimo inglés Unidentified Flying Object, objeto volador no identificado, el que en ocasiones se considera como una nave espacial de procedencia extraterrestre. Es muy posible que vos hubieras gravitado en ese cambio de definición, porque la gente de la RAE, con ese viejo lema de limpia, fija y da esplendor, tiene mucha gente dando vueltas, lexicógrafos, y yo no descartaría, Rubén, que tu trabajo, que es un trabajo académico, que como vos bien decís, no es un trabajo ni pasatista, ni playero, ni mucho menos, haya sido tenido en cuenta. ¿Aparece la cita de tu libro entre las fuentes? Yo no lo vi eso, realmente no, honestamente vi que cambiaron la definición, pero no encuentro no encontré una referencia a mi libro en ese caso, porque antes te cuento lo que decía antes el diccionario. Decía, ahora le pusieron como que en ocasiones se considera como una nave espacial de procedencia extraterrestre, pero antes decía que en ocasiones se considera, según la ufología, como una nave espacial de procedencia extraterrestre. Sí. Le adjudicaba a la ufología la culpa, a toda la ufología, a vos y a mí. Exacto. La culpa de que fuera una nave espacial extraterrestre, ¿no? Definición con la cual nunca concordamos, o por lo menos dejamos de concordar hace muchísimo tiempo. Claro, y luego también define la palabra ufología. Curiosamente la RAE, la Real Academia Española, ha admitido la expresión anglófila
digamos, que es ufología y no ovnilogía, que es la expresión que siempre defendió el recordado Fabio Serpa, ¿no? Sí. Digamos que si algo hay que reconocerle a Fabio Serpa es que él siempre promovió la palabra ufología y la palabra ovnilogía y ovnílogo en contraposición a ufología y ufólogo. Sí, de hecho, en el diccionario... me superpuse, perdón, Rubén. Estaba recordando el vocabulario que hizo justamente, que editó Ruth Hertel, donde habla de ovnilogía. Claro. Y bueno, el diccionario de la RAE finalmente aceptó ufología y le pone como definición actual estudio de los fenómenos asociados a los ovnis. Que está genial, es lo que yo quería. Claro. Está genial. ¿Cuál era la definición anterior de ufología? Estamos hablando de un par de años atrás, no estamos hablando de mucho tiempo. Decía, una definición más larga. Ufología, del inglés ufology, de ufo, ovni y logi, logía. Eso es lo que dice ahí, en el paréntesis que no termina de aclararme nada. Y después dice, atención a lo que es esta definición de ufología de la RAE. Simulacro de investigación científica basado en la creencia de que ciertos objetos voladores no identificados son naves espaciales de procedencia extraterrestre. Eso decía la RAE. Sí. Si eso no es estigmatización, ¿cómo se llama? No es la primera vez que la RAE hace ese tipo de cosas. Si uno revisa los viejos espasacalpes, se encuentra con definiciones de personajes como Sandino, como bandidos. Es muy arbitraria la RAE en este tipo de definiciones. Hice una pequeña disquisición histórica, pero en bibliotecología, cuando estudiamos las diferentes corrientes lexicográficas, la RAE no queda muy bien parada. Claro, sí, evidentemente hacen cambios muy abruptos y eso te marca cómo el idioma es manipulado. Claro. Pero estoy diciendo con la palabra ovni sin moverme de mi libro, no estoy haciendo un análisis lingüístico, estoy sin moverme un ápice del tema de mi libro. Entonces eso me preocupa realmente, ¿no? En qué medida no hay la neolengua orwelliana no es de alguna manera una realidad, de qué manera el lenguaje condiciona todas nuestras actitudes. Eso es un tema muy interesante para desarrollar. En este sentido, tu libro ha conseguido llegar a una legitimación institucional que creo que la necesitamos quienes estamos en este campo, porque lo que hoy no está legitimado institucionalmente no existe o es estigmatizado. En ese sentido es como una punta de lanza. No me gusta mucho la metáfora guerrera, pero es una punta de lanza, es un hito que va más allá de contar acerca del continente blanco, algo que no es tan conocido. Sí, digamos que bueno, el libro, digamos que el título es un título pertinente, en el sentido de que muchos libros sobre estos temas tienen titulares que son sensacionalistas, impactantes, espectacularistas, y que no están relacionados realmente con el material que está dentro del libro, ¿no? En este caso, cuando se habla de los ovnis de la Antártida, van a encontrar en las 312 páginas del libro historias de ovnis relatadas en el continente blanco y analizadas de diferentes maneras. Y esto me ha permitido acceder a dos públicos. Uno, el de los interesados en los ovnis, en los no identificados, como podemos ser vos y yo. Y otro, el de los invernantes antárticos. Se les llama invernantes antárticos a aquellos que han pasado todo un invierno, toda una invernada en la Antártida, en las bases. Y la verdad que he tenido una gran recepción por parte de grupos de personas que se consideran antárticos. Digamos que el que ha estado en la Antártida, luego a partir de ahí se considera antártico, porque es tener una experiencia
muy formadora a nivel de vida. Y ellos lo han aceptado muy bien y me han recibido y me han invitado a reuniones. De hecho, bueno, el libro está comentado en lugares como puede ser la web de la Fundación Marambio, que tiene que ver con la base Marambio de la Fuerza Aérea, del suboficial Juan Carlos Luján, gran persona. Y el libro también se encuentra comentado en muchos otros sitios de interés antártico. Incluso fue elogiado en el boletín del BAS, del British Antarctic Service, que es el servicio británico que controla todas las bases antárticas de la Gran Bretaña. De modo que la verdad que pocos argentinos han tenido la posibilidad de ser mencionados elogiosamente en un boletín del Servicio Antártico Británico. Y de hecho un ejemplar del libro se encuentra en la biblioteca del British Antarctic Survey y también en el Scott Polar Institute de Cambridge. Esos son de alguna manera méritos que me han permitido llegar gracias a los invernantes británicos. Poca gente sabe que los invernantes británicos en la Antártida se llaman a sí mismos FIDS. ¿Sabes qué significa FIDS, estimado Carlos? Decime. Es una sigla de Falkland Island Dependencies Survey. Porque para los británicos, la Antártida británica, la que reclaman como soberanía, que se superpone y engloba toda la Antártida argentina, para ellos es una dependencia, siempre fue considerada como una dependencia de las Islas Malvinas. De hecho, son datos que uno los busca en la investigación y que de pronto no lo sabe nadie. Ese es un aporte más allá de lo ufológico, como vos bien venís relatando, que hace el libro. Estaba pensando, mientras vos comentabas esa superposición, también hay una superposición en el reclamo chileno, ¿no? La Antártida Argentina siempre se estableció el sector entre los medianos 25 y 74, Chile habla del mediano 50 al 90, viene a mi memoria una charla que dio acá el capitán Casela hace muchos años, donde decía, bueno, al final ese niño que nació en la Antártida es ciudadano de montones de países, pero realmente es importantísimo lo que vos estás comentando más allá de la cuestión ufológica. Rubén, vamos a escuchar unos mensajes y enseguida volvemos. Con mucho gusto.
Continuamos esta charla con nuestro amigo Rubén Gurú Morales acerca de su libro Los ovnis de la Antártida. Rubén, estabas hablando acerca de los invernantes. Hay un largo periodo de los invernantes. La gente que en lo personal que conocí de acá de Mar del Plata, que ha estado en la Antártida, dicen o tienen el común denominador de manifestar que de allá volvieron transformados o cambiados o redescubiertos de alguna manera, como si fuera una especie de, entre comillas, viaje iniciático.
¿Qué podés evaluar vos a partir de estos testimonios? Y esto relacionado, por supuesto, con las experiencias, voy a usar un término que aprendí en tu casa hace muchos años, que es la vivencia ovni. Reconozco que en más de una oportunidad me apropié del término, por supuesto, siempre mencionándote. Bueno, pero apropialo con toda confianza porque me parece que es lo correcto. Digamos que los ufólogos clásicos, los investigadores de ovnis clásicos siempre han tenido esa costumbre de pretender que el observador era un testigo calificado y que se buscaba. Hay una cierta estigmatización también en eso, ¿no? De pretender que tiene que haber un testigo calificado, ¿no? No es demasiado diferente los que pretenden que tiene que haber un voto calificado, digamos. A mí me suena eso, ¿eh? Sí, siempre suena, sí, suena feo. Suena feíto, claro. Sí. La oligarquía paternalista de nuestra historia, ¿no? Claro, de alguna manera sí, o ese sentimiento de que quien tiene más formación educativa tiene más poder que el que no la tiene. No, me parece que hay una cuestión que pasa por cuestiones muy discriminatorias, que a veces es bueno tenerlas en cuenta porque están tan digamos enraizadas en nuestra sociedad que es muy difícil sustraerse de todo ese tipo de conceptos que son estigmatizantes, discriminatorios, y de pronto solemos caer en los mismos. A mí me pasa incluso sin quererlo, porque el lenguaje mismo, como venimos diciendo, te lleva a que utilices determinadas palabras para denominar determinadas cosas, ¿no? Pero volviendo al tema de la Antártida y la experiencia que significa, sí, es como una experiencia iniciática, como muy bien lo dices, en cuanto a que la Antártida en sí misma es, tengamos en cuenta, un continente que se lo llama continente blanco, si bien no es totalmente blanco. De hecho, en verano la isla Decepción es claramente negra, y justamente uno de los invernantes, Adolfo Cabral, que era el segundo jefe de la base de Decepción en el año 65, cuando Pericé era el jefe, Cabral me decía, yo fui a ver el continente blanco y me encontré que era todo negro. Y claro, como son rocas volcánicas y hay actividad de fumarolas, hay temperatura a nivel de la corteza terrestre, eso hace que la Tierra en algunos lugares, como la isla Decepción, se vea totalmente negra durante el verano. Incluso hay un cerro que los científicos lo habían bautizado como el Cerro Calentón, que se mantenía negro todo el año porque la nieve pasaba y no se adhería por la temperatura que tenía ese cerro en sí mismo. Esas cosas pasan también en la Antártida, y es un continente sumamente extraño donde uno se encuentra con una realidad muy diferente a la que encuentras en tu ciudad, en cualquier lugar del mundo. Un lugar donde no hay comercios, no hay edificios, no hay ciudades, donde todas las puertas de los refugios y de los destacamentos quedan abiertas, donde no hay alambrados, donde no hay un animal de 4 patas, donde no hay un árbol. Y yo le pido a la audiencia, por un momento, imaginar un continente de 16 millones de kilómetros cuadrados donde no hay un árbol. Y es muy difícil, porque para imaginarlo tenemos que primero visualizar un pino, por lo menos, y a partir de ahí imaginamos que el continente no tenga un árbol. Pero si no, es una experiencia totalmente despojada de nuestra realidad. Y eso es lo que dicen los que han estado en la Antártida, que estar en la Antártida es lo más parecido a haber estado en otro planeta. Esa es básicamente la experiencia antártica que les queda
para toda la vida. Pensando en esta descripción, Rubén, hacen crisis toneladas de papel y ríos de tinta en materia ufológica. Recuerdo cuando en los años 60, 70, pero más precisamente entre los 70 y los 80, se hablaba de las famosas pautas de comportamiento del fenómeno, donde el fenómeno aparecía cerca de cables de alta tensión, cerca de vías férreas, cerca de lagos, en la proximidad del agua. Evidentemente también esto lo pone en crisis, y a su vez la Antártida interroga al fenómeno como tal. Es decir, ¿el fenómeno tiene características propias en este continente? Sí, yo por eso hay una sutileza en el título que dice los ovnis de la Antártida, como si fueran un producto o un elemento de la Antártida. Y no le puse como título los ovnis en la Antártida, porque no traslado lo que es la experiencia de la ufología, digamos, convencional, que tiene todos esos estereotipos a los cuales llama pautas de comportamiento, que nunca lo fueron. Que nunca lo fueron, por supuesto. Pero digamos la verdad, nunca lo fueron. ¿Se ven cerca de líneas de tensión? OVNIs sí, porque hay líneas de tensión que el hombre ha atendido en todas partes. Claro. ¿Se ven cerca de lugares donde hay cursos de agua? Sí, porque hay cursos de agua por todas partes. ¿Se ven cerca de fallas geológicas? Sí, porque las fallas geológicas atraviesan el planeta. Entonces dejémonos de embromar. Es que, digamos, sectorizar eso es como los que tratan de entender el coronavirus en Mar del Plata pensando como si fuera algo diferenciado de lo que pasa en el conurbano bonaerense. Son cosas que van en conjunto, que atraviesan todo el mundo, y eso es una mala interpretación que se hizo en su momento con un interés publicitario importante que algunos siguen repitiendo, de decir que hay pautas de comportamiento, que hay unas supuestas constantes que se repiten, que en realidad son explicables por causas meramente estadísticas. Ahora bien, volviendo al tema de la Antártida, los que han tenido este tipo de experiencias tienen distinto punto de vista, en el sentido de que el observador antártico, básicamente sea militar, civil o científico, es alguien que tiene una formación que le da una capacidad de observación, digamos, superior, puede decirse, al resto, a la media, lo que se magnifica por el hecho de no tener un conjunto urbano que te obstaculice la vista, no tener smog, la posibilidad de tener un horizonte despejado. Eso te da la posibilidad de que cuando se observa algo haya una mayor nitidez en esa observación. Y por eso las observaciones que se han realizado en la Antártida son particularmente interesantes, incluso las más sencillas, ¿no? Me estaba acordando, por ejemplo, una observación muy sencilla que me relató el amigo Tito Bursi, lamentablemente fallecido, Francisco Bursi, que estuvo en la base Orcadas en 1961, que una noche ya habían apagado el generador, porque en esas épocas el generador se apagaba de noche, y de pronto ven venir por una de las bahías del destacamento Orcadas, digamos que el mar estaba totalmente congelado, ya estábamos en pleno invierno, año 61, y ven venir paralela al mar congelado una luz, como si fuera, lo describe Tito, una luz como un faro de automóvil, una luz blancuzca amarillenta, como se ve un faro de automóvil a la distancia, que iba avanzando de derecha a izquierda, y en ese avanzar también tenía un movimiento como un cabeceo, como si fuera un barco que va cabeceando en el mar,
pero no podía ser un barco tampoco porque estaba todo el mar congelado, no había manera de que, aparte obviamente que cuando hay movimiento de buques o de aviones en esas latitudes, se anuncia por radio para tener algún tipo de apoyo meteorológico si pasa algo. Pero no, igualmente Tito era encargado, digamos, operador de radio y estaba ahí Atienza, que era el jefe de radio. Entonces dijeron, bueno, vamos a prender el generador y a poner la radio por si se tratara de algún vehículo o alguna cosa que tiene alguna emergencia. Entonces fue Tito a prender el generador, que era uno de los pocos que sabía encenderlo porque arrancaba a manija como los autos antiguos. Con esas limitaciones también se veían en la Antártida, que había que hacer un movimiento muy fuerte y muy rápido para arrancarlo. Y con eso después Atienza se quedó haciendo barrida de las ondas de emergencia para ver si captaba algo, no captó nada, y Tito se fue afuera de nuevo para seguir viendo el fenómeno. Y lo que vieron concretamente fue esta luz que avanzaba paralela al mar congelado de modo lento. A la distancia se lo veía, digamos que tardaba una cantidad de minutos en avanzar, hasta que llega a una isla que se llama Ail Sakai. Son nombres escoceses por la misión escocesa que había quedado en la Antártida, parada a principios de siglo, y llega hasta esta isla, una isla muy pequeñita, que es como un peñón, un peñasco que está clavada en el medio de la bahía. Se esconde la luz detrás de la isla y toda la dotación se queda mirando hacia la isla para ver cómo salía del otro lado y para dónde seguía. Y sin embargo, nunca se la vio salir de atrás de esa isla. Y es una isla que es muy pequeña. No se entiende qué es lo que pudo haber pasado con esa luz, siendo que después no se la vio hacer absolutamente nada, y quedó esa intriga, ese interrogante que motivó a el teniente Padilla, el comandante de la base, a registrar ese incidente en el libro el libro de novedades de la base Orcadas. De modo que ese documento nunca ha sido hallado hasta el día de hoy, pero todavía queda muchísimo por investigar en estos temas, muchísimo por buscar y por indagar. Y si algún día alguien encuentra el libro de novedades de la base Orcadas de 1961, se va a encontrar con el testimonio del teniente Padilla con respecto a la observación que se observó en ese año. Recuerdo, Rubén, también que vos comentaste en numerosas oportunidades al presentar el libro sobre un avistaje de unos cilindros. Desarrollanos ese incidente, ese testimonio. Bueno, ese incidente es un incidente mucho más complejo que sucedió en 1956. Yo me tuve que basar básicamente en testimonios que son relativamente antiguos, porque de los nuevos que hay, y algunos me han contado, debo decirlo, ya te lo anticipo para que lo sepan los oyentes, hay gente que se me acerca y me dice, vea, yo por mi posición no puedo decir nada, claro, pero le cuento lo que pasó, le pido que no lo comente. Eso también me ha pasado, y bueno, respeto la decisión de estas personas que no quieren que se sepan, que se hagan públicas sus observaciones, ¿no? Pero en el año 56, bueno, se estaba preparando todo para el Año Geofísico Internacional, que fue una gran movida a nivel internacional para realizar investigaciones en todo el mundo, con un énfasis en la zona antártica. Y como parte de eso, todos los países, incluyendo los del Cono Sur como Argentina y Chile, hicieron grandes esfuerzos, teniendo en cuenta que, si estamos hablando en esa época, había muy poca disponibilidad de medios antárticos para realizar ese tipo de exploraciones, ¿no? Concretamente, ni Argentina ni Chile
tenían en ese momento, creo que Argentina ya tenía el rompehielos General San Martín. Después Chile todavía no tenía un rompehielos, y Chile había ahí la 10ª expedición chilena, que de eso estamos hablando en este caso, fue realizada a la Antártida con una fragata, la fragata Baquedano, y el petrolero Rancagua. Y fueron con 2 patrulleros, 2 barcos más chicos, para realizar toda una serie de instalaciones de bases, y por otra parte de proyectos científicos que tenían que ver con esto del año geofísico internacional que se aproximaba. En ese marco llevaron a 4 hombres, a 2 científicos y 2 ayudantes en la fragata Baquedano, hasta un refugio que era una casamata en ese momento en la isla Roberts, que queda en las islas Shetland del sur, digamos en la parte oeste de la península antártica, una de las islas Shetland del sur, como también lo es la isla Decepción. Y en esa isla, a principios de enero de 1956, se va a producir un incidente que comenzó con un problema técnico. En principio se descompone la radio del refugio, y claro, había un biólogo, un geólogo, un enfermero de la Marina y un ayudante del biólogo, que ninguno de los 4 tenía la menor idea de cómo funcionaba una radio. De modo que la actitud que tuvieron ellos como científicos, es decir, bueno, no hay problema, el 20 de enero nos va a venir a buscar la fragata de nuevo, y con eso simplemente vamos a poder volver sin necesidad de tener una radio. Así que quedaron aislados del mundo. Y el 8 de enero del año 56, siendo de madrugada, se despierta uno de los científicos, mira en el exterior y ve que hay 2 cilindros en el cielo. 2 cilindros, para definirlo de alguna manera, como si fueran 2 termos de mate. Los 2 estaban muy altos en el cielo, bien a la vista, verticales, en posición vertical, totalmente quietos, y se los veía reflejar el rayo de sol que estaba en el horizonte. En esa época el sol prácticamente no se va nunca en enero en esa latitud antártica, y no se movían para nada, totalmente estáticos, como si estuvieran ahí de toda la vida, como si fueran un fenómeno del cielo, algo que está ahí. 2 cilindros totalmente quietos en el cielo. Insisto que no se movían, no flotaban, ningún tipo de movimiento. Sí, teniendo en cuenta que es un lugar donde hay mucho viento, además, ¿no? Claro, sí, naturalmente siempre en la Antártida sopla mucho viento. Por suerte era un día despejado, un día con poca nubosidad. Entonces el científico, que era el biólogo, va hacia el interior del refugio. Era el doctor Celestino Castro. Va al interior del refugio, lo despierta al geólogo, que era el doctor Jorge Moder. Moder en principio no quería levantarse porque no le gustaba que lo molesten cuando estaba durmiendo, pero después ve el gesto que tenía el otro, y al notar que estaba tan demacrado, resolvió vestirse rápidamente y salir afuera. Y cuando sale, ve eso y dice, bueno, ¿y qué es esto? Y no sé, le dice el otro, y bueno, dice, vamos a despertar a los demás. Entonces dijeron, no despertemos a nadie, porque a lo mejor esto es una alucinación. Mejor nos quedamos viendo, y cuando salgan ellos, veremos qué es lo que dicen, a ver si coinciden con lo que estamos viendo nosotros.
Y efectivamente, cuando se despiertan los otros dos, salen y se quedan asombrados y evidentemente esas cosas estaban ahí. Eran metálicas, reflejaban el sol, como si fueran unos cilindros que vistos en la altura tendrían unos 25 metros de diámetro por unos 150 metros de alto. Como a las 9 de la mañana, estando los 4 observadores ahí atentos, uno de estos objetos comienza a moverse con unos movimientos rapidísimos que no se lo veía prácticamente cuando hacía esas acrobacias, y dejaba una especie de arco iris mientras iba haciendo esos movimientos, hasta que luego de algunos minutos de este show acrobático para 4 personas solamente, volvió a quedarse en su lugar de origen. Entonces, el otro objeto, el que estaba al lado, el otro cilindro, comenzó hacia el otro sector, hacia la izquierda, a hacer una serie de maniobras y acrobacias similares a las que había realizado el primero. Era como para demostrar, digamos, por así decirlo, ¿no? Que no era su función quedarse quieto solamente. Es algo que lo ha trabajado mucho el sociólogo Bertrand Mejost en Francia, ¿no? De decir que el fenómeno ovni se caracteriza por su teatralidad, como si fueran grandes espectáculos para pocas personas. Y en este caso, como si hubiera, sí, como si su teleología fuera justamente dirigirse al espectador. Sí, hay una cuestión en ese sentido que marca una interacción, por así decirlo, ¿no? Que eso también de alguna manera lo ha descrito Jacques Vallée cuando dijo que una civilización, estamos hablando, como vinimos hablando desde el comienzo, del valor que tienen las palabras y la comunicación, y la palabra como forma de comunicación es el único método que inventó el humano hace a lo mejor 100.000, 200.000 años, y no inventó otra cosa. En ese sentido vamos atrasados y no nos damos cuenta de que tenemos un atraso en que solamente la palabra sirve como medio de comunicación. Y probablemente otra cultura tenga otros métodos de comunicación y una dificultad absoluta para comunicarse con alguien como nosotros. Entonces decía Vallée que la única posibilidad que tenga probablemente sea crear contradicciones en nuestras percepciones para que veamos que algo está pasando, pero no una comunicación de tipo directo como se pretende habitualmente cuando se habla de comunicación con extraterrestres, donde también se cae en el estereotipo vulgar, digamos, de decir, bueno, les voy a decir hola, ¿qué tal? Y ellos me van a contestar cómo te va. Sí, una ufología de Villiquen. Rubén, vamos a continuar, sí, en otros programas. El tema es verdaderamente riquísimo y polifacético, pero antes de despedirte, quiero que nos digas de qué manera adquirir tu libro, cómo la gente se puede poner en contacto con vos, porque es una obra que no debe faltar en ninguna biblioteca de nuestros oyentes. Bueno, te agradezco la recomendación por alguien que es bibliotecario, así que es una recomendación calificada. No, realmente es excelente la obra. Bueno, es un libro que, digamos, tiene un rigor histórico, metodológico y descriptivo que realmente me ha significado mucho esfuerzo, como 10 años de trabajo, y que espero no tener que repetir una empresa tan rigurosa y tan estricta en cuanto a su redacción en los futuros. Espero hacer escritos más fáciles de leer. De hecho, para que lean algo que es más ilustrativo sobre los contenidos del libro y que puede ampliar la información que tiene el mismo, hay un blog
que es antártidaenigmática.blogspot.com, antártidaenigmática.blogspot.com, donde los oyentes pueden encontrar las informaciones que voy publicando, que son complementarias de lo que está en el libro, incluso alguna investigación completa que pude realizar de un caso del año 91, que lo realicé íntegramente en tiempos de pandemia. Y después, si quieren un mail para quien me quiere escribir, un mail sencillo que es respondo@gmail.com, respondo@gmail.com, me escriben y yo les respondo. Y con respecto al libro, ¿dónde se lo puede conseguir? Bueno, tengo libros para venta directa, pero en este momento no los estoy entregando por cuestión justamente de evitar situaciones de riesgo, y los correos argentinos tienen unas filas de personas en las puertas que realmente son muy importantes, y no quiero correr situaciones de riesgo por vender libros. Así que en algún momento, cuando se normalice la situación, voy a volver a la venta directa de libros, de modo que no estoy haciendo promoción de la venta directa, pero sí la editorial tiene distribuidos en librerías, y dentro de ellos están las librerías de cadena Cúspide y de cadena Jenny el Ateneo, más otros lugares que depende de cada ciudad, de cada localidad, donde se lo puede llegar a conseguir. Así que esos son los canales por los cuales se puede conseguir el libro en este momento. Rubén Gurú Morales, muchísimas gracias por tu tiempo, el habernos reencontrado para charlar así, sin inconvenientes y sin límites, salvo el límite de la radio. Por eso vamos a retomar esta conversación en otra oportunidad. Te envío desde acá un fuerte abrazo, y ya nos encontraremos personalmente cuando pase la pandemia. Esperemos que sí, esperemos poder reencontrarnos pronto, que si algo se ha resentido en todo este tiempo, es esa necesidad que todos tenemos de encontrarnos con gente amiga, con familiares, con amigos, y de poder viajar, ¿no? Realmente reencontrarse y viajar son las dos cosas que nos han significado mayores añoranzas en estos tiempos de coronavirus. Muchas gracias, Rubén.